Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un verdadero privilegio el poderles saludar nuevamente a través de estas plataformas digitales en YouTube Ministerio Shedeur, Facebook Ministerio Shedeur o a través de nuestra página principal www.shedeur.com. Esperamos que usted, como nosotros, podamos ser edificados y bendecidos en este día, pero seamos sobreabundantemente bendecidos por medio de la palabra. Damos gracias al Padre Eterno porque pues, nos permite nuevamente meditar en las Escrituras. Reconocemos que la palabra del Padre Eterno nunca regresa vacía, antes bien cumple el propósito para el cual Él ha enviado. Desde ya, pues déjeme hacerle la cordial invitación para que el próximo domingo usted tenga preparado el pan y el vino para que podamos ser ministrados con el cuerpo y la sangre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Déjeme iniciar haciendo una oración pidiendo al Padre su favor, su gracia, su misericordia, pero sobre todo la dirección de su Espíritu Santo para que esta palabra pueda cumplir el propósito para el cual el Padre la ha enviado a la vida de cada uno de nosotros. Así es de que desde ya le agradezco a usted por estar pendiente de este programa y también por tener su Biblia ahí a mano para que juntos podamos meditar en las Escrituras y ser instruidos a través de ella. Padre eterno, te damos a ti todo honor, todo loor, toda honra, toda gloria, toda exaltación. Reconocemos que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Padre amado. Reconocemos tu bondad, tu fidelidad, tu gracia, tu amor y tu misericordia, Padre, que son nuevas cada día, como declara tu palabra, Padre eterno. Hoy venimos a suplicar que tú, amado Señor Jesús, seas el centro de esta reunión, conforme a tu palabra que declara que donde dos o tres nos reunamos en tu nombre, amado Señor Jesucristo, en medio de nosotros tú estás. Venimos a suplicar que en esta hora podamos ser guiados por tu Espíritu Santo a toda justicia, a toda verdad, que la palabra que salga de nuestra boca sea guiada por tu Espíritu Santo, Padre, pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero también, Padre, pueda venir a alimentar nuestro ser interior, Padre, para que nuestra fe cada día sea más fortalecida. Hoy venimos a suplicar que con tu sangre preciosa y bendita, amado Señor Jesús, cubras la vida de cada uno de nosotros, como la vida de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que están en sus hogares, que tu ángel acampe alrededor de ellos y alrededor nuestro. Y clamamos, Padre eterno, porque tú, amado Señor Jesús, tomes autoridad en los cielos como en la tierra, para que esta transmisión llegue sin ningún contratiempo ni cortapisa, porque toda potestad te ha sido dada a ti en ellos, amado Señor Jesús. Padre eterno y agua de los ejércitos, recibe tú todo honor, todo loor, toda honra, toda gloria, toda exaltación y toda adoración. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Es una verdadera bendición el poderles saludar, amados hermanos. Quiero iniciar pues agradeciéndole al Padre Eterno por esta oportunidad y a usted por sintonizar este programa. Esperamos que al igual que nosotros, usted pueda ser bendecido y edificado a través de las Escrituras y pues esperamos que también si usted no ha tenido la oportunidad de meditar en nuestro tema de la semana recién pasada, que es el cumplimiento de la ley y el profeta, el amor, usted lo pueda hacer si no tuvo la oportunidad de estar con nosotros también en nuestro conversatorio, ¿verdad? Del por qué se ha rechazado un poquito, por llamarlo de esta manera, la redención, pues que también usted lo pueda hacer y esperamos que hoy usted, como yo, tengamos nuestra mente, nuestro corazón dispuestos para atesorar la palabra. Reconocemos que el Padre es el mismo de ayer y de siempre y que su palabra permanece también para siempre. Quiero iniciar previamente a esto tocando una parte de lo que pues el libro de las Revelaciones nos habla principalmente en su capítulo 12, los últimos dos versículos, literalmente cuando dice que después de que el dragón persiguió a la mujer y no la pudo alcanzar ni hacer daño, retornó, ¿verdad? Para buscar a los que guardan los mandamientos del Eterno y el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y para hacer guerra contra ellos. Obviamente, pues nosotros ahí entendemos, hermanos, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, que definitivamente pues vendrá un tiempo de persecución, digo yo, muy fuerte para nosotros los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Literalmente puede ser una persecución física o también una persecución de índole espiritual. Pero también nosotros reconocemos que no vamos a estar solos, no vamos a estar desamparados. De hecho, el Señor Jesucristo siempre va a estar intercediendo por nosotros. En el quinto sello del libro de las Revelaciones, por ejemplo, en este sello, que yo le llamo el sello del silencio realmente, porque nosotros no lo vamos a ver, ni escuchar, ni vamos a apreciar nada en esta tierra, es en este sello, pues los santos que han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo claman porque pues
haya una venganza del derramamiento de su sangre, tal vez no como venganza, ¿verdad? Pero se haga un juicio por esto, literalmente, pues, aunque la Escritura dice que hasta cuándo no vengarás nuestra sangre. Y entonces se pide ahí que pues se añadan más incienso a las oraciones de los santos y se les dice que se espere un momento hasta que todos los consiervos que del Señor Jesucristo estén ahí. Entonces, nosotros vemos que definitivamente, amados hermanos, vendrá este tiempo de persecución, pero reitero, hay un tiempo donde cada uno de nosotros debe de comprender que el Padre Eterno va a tener cuidado de cada uno de nosotros, vamos a ser cuidados y protegidos, pero necesitamos dos características de acuerdo a este último versículo de Revelaciones: guardar los mandamientos del Eterno. Yo sé que no lo podemos hacer, pero en la mayor eh, porcentaje que nosotros lo vamos a hacer, pues que lo hagamos, ¿verdad? Con disposición y gozo en nuestro corazón. Y la otra parte, guardar el testimonio de nuestro Mesías, el Señor y Salvador Jesucristo. Obviamente, pues hay acontecimientos que de acuerdo a lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, pues se están dando en la tierra. Y nada literalmente sucede por casualidad. Hablaban en el conversatorio del día miércoles lo sucedido precisamente ese día en Venezuela. Y nada fue casual, amados hermanos. Yo sé que pues es muy lamentable que muchas vidas se pierdan, es muy lamentable pues que también hayan personas que ahorita estén en situación de desamparo porque no tienen un techo, no tienen abrigo, no tienen alimento. Y entonces entendemos todo este proceso, niños huérfanos o padres que perdieron a sus familias. Literalmente esto nos debe de conmover a nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo y tener una actitud un poquito diferente, pero literalmente los seres humanos nos hemos vuelto indiferentes, como un tema en el cual conversamos, el aumento de la maldad. Y el aumento de la maldad también se refiere a perder ese amor hacia el prójimo. Por eso le invito a que si usted no tuvo la oportunidad de escuchar nuestro mensaje la semana recién pasada, el cumplimiento de la ley y los profetas, que es el amor, que usted lo pueda hacer. Y pues se le decía que no existe nada por casualidad. Pues yo tuve la oportunidad de ver un video que, reitero, no soy mucho de ver videos, pero cuando llegan ahí, el Padre sabe por qué lo hace. Y yo me preguntaba posteriormente a este acontecimiento del por qué. Yo sé que la Escritura en el libro del profeta Jeremías dice que a la ira del Eterno la tierra tiembla, pero hablando precisamente de la parte de idolatría. Si usted tiene la oportunidad de leer el capítulo 10 del profeta Jeremías, se va a dar cuenta que el Padre empieza a hablar de un proceso literalmente de idolatría. Y entonces tenía este concepto en mi mente estos días, ¿verdad? Yo decía, Señor, bueno, de repente yo estoy equivocado en este proceso, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Tuve la oportunidad de que me mostrasen un video donde también había una fiesta pagana, literalmente, ahí en Venezuela ese día. Pero el día de ayer, literalmente, pues llegó a mi vida un video de un niño de unos 14, 15 años más o menos, que se llama Jesús López, que se denomina como el servidor. Y él literalmente el 13 de mayo anuncia que por revelación del Espíritu Santo venían 2 terremotos fuertes para Venezuela y el mundo no se apercibió, amado hermano. Y literalmente dice que iban a causar devastación. Si usted lo puede buscar, búsquelo. Está en la red social TikTok. Yo pues no manejo esto, pero literalmente él manifiesta esto, pero que posteriormente venían consecuencias peores. Iba a ser muy devastador, ¿verdad? Estos 2 terremotos y iban a causar mucha devastación, pero venían cosas peores. Pero el propósito de todo esto era que el pueblo entrara en un proceso de reflexión y se arrepintiese. Y literalmente, amados hermanos, esto es lo que muchas veces menos hacemos. Y este es un problema en nuestra vida, aún como creyentes en el Señor Jesucristo. Queremos seguir viviendo nuestra vida normal y natural. De hecho, la Escritura dice que aunque somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Y entonces le comentaba yo en un principio de esto del libro de las Revelaciones, de lo que el Padre anuncia antes de que las cosas sucedan, porque la Escritura dice que Él no hará nada. Y escuche bien, si antes dárselo a conocer sus santos los profetas. Y entonces el Padre de una u otra manera está hablando, pero somos nosotros los que no hemos querido apercibirnos de lo que el Padre nos está diciendo.
cosa contraria con lo que sucedió en el mensaje de Jonás con Nínive. Jonás lleva el mensaje, fue apercibido el pueblo y se humilló delante del Eterno, pidió y clamó misericordia. Pero nosotros nos hemos vuelto literalmente indiferentes, hemos dejado el amor al Eterno, a su palabra, y pues sencillamente nos hemos acomodado y hemos visto esto únicamente como catástrofes de índole natural, si usted quiere, como parte del calentamiento global, etcétera. Pero muchas veces dejamos la parte espiritual. Reitero, en esta parte vemos todo esto como eventos de índole natural. Reconocemos que la Tierra, pues, en su proceso tiene estas características de estarse modificando y todo lo demás, ¿verdad? Los cataclismos a través de los terremotos. Hemos también hablado del Super Niño, pues que ya no solo es una simple noticia, sino que ahorita es una noticia bastante impactante y pues los modelos que usan las agencias para controlar el clima, pues ven que va a ser muy drástico, ¿verdad? Y entonces, amados hermanos, pero sencillamente, ¿de qué nos sirven las noticias si nosotros no nos apercibimos de lo que el Padre está haciendo y no nos humillamos delante de su presencia? Entonces, hoy, pues, yo creo que no todos son malas noticias de lo que vamos a hablar hoy, porque tanto usted como yo, como parte del pueblo del Padre Eterno, como hijos del Padre Eterno, como redimidos por nuestro Señor Jesucristo, no vamos a estar solos. De hecho, pues la Escritura dice que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, pero vamos a tener otro tipo de asistencia y de esta le quiero hablar yo el día de hoy. Si usted ya leyó el tema de nuestro video, dice visitación y asistencia angelical. Entonces, amados hermanos, el Padre siempre va a cuidar de nosotros, va a enviar mensajes a través de sus ángeles, definitivamente. Va también a guardarnos, ¿verdad? Y adicionalmente a ello nos va a proteger sus ángeles. De hecho, la Escritura, como vamos a leer hoy, son espíritus ministradores a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Entonces yo creo que no vamos a estar solos, pero acá pues también tenemos que tener nosotros el concepto claro de lo que ya se está manejando en el mundo. Cuando se habla, por ejemplo, de los famosos alienígenas, aliens, o si quiera usted llamarle extraterrestres, como algunos le denominan. Obviamente, pues dicen algunos ahí que pues no tienen el concepto claro de qué son, de que son entidades pues que vienen a ayudar a la humanidad, y pues usted y yo reconocemos, de acuerdo a lo que nos dice la epístola a Judas, que son los ángeles que nosotros conocemos como ángeles caídos. Siguen siendo ángeles, pero caídos literalmente. Tienen una característica de tratar de desviar la vida del ser humano, ¿verdad? Para que no atesore los mandamientos del Eterno. Y entonces, eso por un lado. Y esta es la parte en la cual cada uno de nosotros debe de observar y tener cuidado para saber qué mensaje es del Eterno y qué mensaje no es del Eterno. Y definitivamente el mensaje del Eterno va a estar basado sencillamente en su palabra. Pero acompáñeme en esta hora y pues vamos a hablar de acuerdo a la palabra. No quiero aportar yo mucho mío, sino que sea literalmente la palabra del Padre Eterno quien pues pueda hablar a la vida de cada uno de nosotros. Y le pido que por favor me acompañe a la epístola a los Hebreos en su capítulo 1, versículos 13 en adelante. Y dice la Escritura, pues, ¿a cuál de los ángeles? Esta palabra ángeles del griego, ángelos o ángel del griego 32, significa en primer lugar traer nuevas. Fíjense que dice traer nuevas, es un mensajero. Especialmente ángel por implicación también significa pastor, mensajero u ángel. Entonces, los ángeles, digamos, acá si lo manejamos de esta manera, los mensajeros, los pastores, pues van a traer nuevas, de bien para algunos, de mal para la humanidad, si no no quiere arrepentirse, reitero. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. Preste atención, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿En dónde está nuestro amado Señor Jesucristo? A la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Eterno, intercediendo, abogando y mediando por cada uno de nosotros.
Y continúa el relato acá, refiriéndose a los ángeles, en el versículo 14 dice, no son todos espíritus. Bueno, esta parte de espíritus viene del griego 4151, pneuma, que traducido es corriente, es respiración, es soplo o brisa. Por analogía o figurativamente, un espíritu, una mente, el alma racional, pero también principio vital, mentalmente disposición, ¿verdad? Etcétera. Sobrehumano es un ángel, pero también significa demonio o Dios divino, ¿verdad? El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, aliento, espíritu espiritual o viento. Entonces dice, no son todos, hablando de los ángeles, espíritus, y dice que son ministradores. Esto viene del griego 3010, litúrgicos, como liturgia más o menos, ¿verdad? Que es traducido es funcional públicamente. Litúrgico, benéfico, ministrador y servicio. Ministración, pues lo define el diccionario de la Real Academia Española como acción de ministrar, y también es un cargo o empleo. Y ministrar significa servir o ejercer un oficio, empleo o ministerio. O sea, ellos ejercen una función, un empleo, un ministerio. Y también significa dar, suministrar a alguien algo, y también administrador. Bueno, entonces si lo vamos a manejar desde el punto de vista de administrar, vamos a cambiar un poquito acá. No son todos espíritus administradores, por llamarle de esta manera, pero aquí dice la escritura literalmente, ministradores enviados para servicio. Pero escuche bien, no es para toda la humanidad. Y esto nosotros lo tenemos que tener claros. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces aquí, pues literalmente tenemos un problema para toda la humanidad, porque no los ángeles van a estar a favor de toda la humanidad, sino únicamente a favor de todos aquellos que serán herederos de la salvación. Y esperamos que tanto usted como yo podamos estar ahí, ¿verdad? Y que los ángeles del Padre pues vengan a nuestras vidas a ministrarnos, ¿verdad? Hagan este servicio para guardarnos hasta el proceso de salvación. Y continúa el capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Nos vamos a ir al capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencias atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amados hermanos, aquí ya el escritor a los hebreos nos está diciendo literalmente que como los ángeles van a ser enviados para aquellos que han de heredar la salvación, tanto yo como usted o usted como yo, debemos con diligencia atender a las cosas que hemos oído y sin deslizarnos, porque si la palabra dicha, y escuche bien, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron. Amados hermanos, acá no escapamos nosotros. La palabra nunca regresa vacía. La Escritura dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Padre Eterno. Así es de que nosotros como oyentes, cuando oímos la Escritura, dice que esta palabra de salvación ha sido confirmada en nosotros, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, amados hermanos, es un tiempo en el que yo reitero que debemos de tener nosotros una relación mucho más cercana con el Padre. Obviamente hemos hablado mucho de las noticias de países donde los hermanos en la fe literalmente son perseguidos, asesinados, masacrados, algunos encarcelados, etcétera. Y pues también insistimos en esta persecución de índole espiritual, ¿verdad? Porque aunque usted no lo crea, pues me tildará un poquito de loco y todo,
pero yo tengo este concepto y pues en alguna oportunidad escuché a alguien tener más o menos el mismo concepto que yo tengo. Hoy, por ejemplo, la humanidad se está manejando a través de la tecnología, ¿verdad? Principalmente de lo que nosotros conocemos como inteligencia. Fíjense que estaba hablando de inteligencia, pero se le agrega artificial, no es la inteligencia del eterno. Y entonces yo tengo entendido que a través de esta inteligencia artificial hay entidades ocultas que las manejan, ¿verdad? Brujería, hechicería y todo esto que usted en el mundo conoce. Y pues usted puede tildarme como usted quiera, pero yo tengo este concepto, espero que pues haya venido el Padre, por eso debemos de tener mucho cuidado en todo esto. Hoy, por ejemplo, si usted tiene un aparato inteligente, un teléfono, una tablet o un televisor inteligente, solo piense las cosas y seguramente le llegarán a su televisor, ¿verdad? O a su teléfono o a su tablet. Y pareciera que ya le adivinó el pensamiento, pero por eso, insisto, hay muchas situaciones de índole oculta ahí. La palabra del Padre Eterno pues nos dice claramente que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que han de heredar la salvación, es decir, sirven al Todopoderoso para traer mensajes a los creyentes. En primer lugar, mensajes, pero también para pelear por ellos las batallas. Y aunque son espíritus, también debemos reconocer que las escrituras nos dicen en Hebreos 13:2, no olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Por eso la parte esta que dice que pues no son únicamente espíritu, sino también puede ser un pastor, aquel que trae las buenas nuevas de salvación, un mensajero que el Padre envía para pues que nosotros no nos apartemos del camino angosto y estrecho. Acá pues necesitamos remontarnos un poquito a la historia y aunque vamos a ver esta parte desde la perspectiva de un sueño que literalmente tuvo Jacob, ¿verdad? Cuando sale huyendo de su hermano Esaú, usted recuerda que pues su padre y su madre le dicen, vete porque tu hermano te va a perseguir para quererte matar. Él va a un lugar, se recuesta, pone una roca ahí y pues ve, tiene en un sueño una experiencia donde ve ángeles que suben y bajan en una escalera y que la escalera está puesta aquí en la tierra, llega hasta el cielo y dice que pues ahí tocaba el extremo del cielo y pues ahí estaba el Eterno. Pero pues vámonos a las escrituras para que usted y yo podamos entender. Por eso reitero lo que la escritura dice literalmente, que son espíritus ministradores. Espíritus ministradores. Y aquí necesito hacer una pequeña, un pequeño paréntesis y una reflexión. Si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Job, en sus primeros 3 capítulos literalmente va a ver usted que los ángeles pasaban el reporte del Padre Eterno. Ahí claro dice, pues los hijos de Dios, ¿verdad? Pero los ángeles pasaban los reportes al Todopoderoso de lo que estaba pasando en la humanidad. Y dentro de ellos, pues también se presenta Satanás, que el Señor Jesucristo le reprenda. Y entonces, amados hermanos, nosotros, yo recuerdo que pues ahí antes yo no creo que se maneje mucho ahorita porque la humanidad realmente ha perdido mucho el temor al Eterno, pero a los niños se les decía, mira, el ángel de tu guarda, se le decía, ¿verdad? Cosa que en este tiempo ya pues no mucho se maneja. Los ángeles, reitero, son entidades que usted y yo simplemente pues no podemos ver, pero que están a favor nuestro para pelear, para traer mensajes, pero también para guardar nuestras vidas. Bueno, entonces veamos, porque literalmente, pues Jacob en este caso tiene este sueño y vámonos a Génesis 28:10. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que dice, ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Por eso insisto, son espíritus ministradores. Traen mensajes y llevan mensajes. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Bueno, aquí también ahora la misma palabra nos dice claramente que los ángeles, reitero, son espíritus ministradores. Pero es aquí donde cada uno de nosotros debe detenerse y literalmente saber si el ángel viene del Eterno o no viene del Eterno, porque reiteramos, son espíritus, declara la Escritura. Y entonces esta es una parte que tanto usted como yo debemos de tener cuidado, porque reconocemos lo que pues ya en el mundo se está manejando. Reitero, pues es a veces un poquito incómodo estar repitiendo lo mismo, pero en el caso de los extraterrestres, pero hoy usted puede ver esto en las noticias. Y entonces vámonos a la primera epístola del apóstol, en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Amados, dice, no creáis a todo espíritu. Si manejamos que los ángeles son espíritus ministradores, entonces estamos diciendo no creáis a todos los ángeles, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, hay un espíritu de profecía que es un espíritu de engaño. Recordemos que hubo una guerra, bueno, el rey de Israel, ¿verdad? Como el rey de Samaria, el rey de Judá y el rey de Samaria querían salir a la guerra, ¿verdad? Y todos los profetas profetizaban, ¿verdad? Y pues llaman a un profeta, ¿verdad? Y le dicen que profetice como el rey quería que profetizara y él dice pues que no lo iba a hacer, que iba a decir lo que el padre le dijera. Y entonces le dicen, no, tú habla lo que los demás profetas dicen y que van a salir a la guerra y la van a ganar. Y en este pasaje, literalmente, amados hermanos, es muy interesante porque él ve, si no me equivoco, es el profeta Miqueas, creo yo. Pues ahí pues ahorita se me fue el nombre del profeta, siempre lo tengo ahí pendiente, ¿verdad? Y entonces cuando él recibe la revelación, ve que ahí al trono del Padre hay espíritus que le están diciendo que van a enviar un espíritu de engaño a los profetas. Y entonces él hace referencia a esto. Y entonces es abofeteado, ¿verdad? Porque le dicen que esto no es así. Y pues la profecía de él literalmente se cumple y pues él profetiza que va a venir derrota. Y entonces aquí por eso también nosotros, si son pastores, debemos de tener cuidado del mensaje que también recibimos, ¿verdad? De parte del pastor, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Continuemos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Habla de espíritu. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, acá literalmente la escritura nos pide a usted y a mí que podamos probar los espíritus. El profeta se llama Micaías, perdón. Entonces, usted puede buscar la historia en el relato bíblico y literalmente le va a aparecer ahí lo que yo le estoy mencionando, claro, de una manera amplia y literal, ¿verdad? Para que usted y yo podamos comprender esto de una mejor manera. Entonces, la escritura aquí nos está mencionando que tanto usted como yo debemos de probar los espíritus, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cuestiones muy interesantes en esta parte el día de hoy, amado hermano, pero reitero, van a haber mensajes. De hecho, cuando nosotros vemos la parte profética, hay mensajes de profecía que se cumplen, pero que hacen que el pueblo se aparte del Eterno. Entonces dice que el profeta no es enviado por el Padre, a pesar de que hay un cumplimiento en base a las escrituras. Ya, pero dice que si el profeta es de parte del Eterno, la profecía se cumple, pero no hace que el pueblo se aparte del camino, el tal profeta es enviado por el Eterno. Y entonces ya hay una advertencia a la cual usted y yo debemos de estar siempre atentos. Esta advertencia nos la da el apóstol Pablo cuando nos dice que si un ángel anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Mire qué interesante.
Yo estaba escuchando porque me gusta ver algunas noticias ahorita principalmente de lo que está sucediendo en el mundo, no tanto de guerras, de las pestes y todo, sino precisamente lo que está sucediendo en Israel. Y pues escuchaba a un pastor muy reconocido, ¿verdad? Y que él decía, pues una vez se adquirió la salvación, esta ya no se pierde y obviamente pues no debemos de preocuparnos por lo que esté pasando en el mundo porque pues sencillamente va a venir un punto de arrebatamiento, ¿verdad? Antes de que venga la tribulación y la gran tribulación. Obviamente, pues nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo nos guíe en esta parte, amados hermanos. Yo no comparto mucho esto porque la Escritura dice que el que esté limpio, límpiese aún más, el que esté firme, mire que no caiga. La Escritura dice que el que viva conforme a las obras de la carne no heredará el reino de los cielos. La Escritura nos dice en el libro de las Revelaciones que los idólatras, los adúlteros, los fornicarios, y fíjese usted, menciona algo tan sencillo como los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si nos está diciendo esto, esta parte, y nos está hablando de las obras de la carne, entonces como que estamos descuidando la salvación y no vamos a heredar la vida eterna. Y de esto mismo, pues nos habla el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, en su capítulo 1, versículos del 6 en adelante, y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Imagínense, les está diciendo, miren, ustedes se alejaron rapidísimo de la gracia. Bueno, yo no sé si estoy equivocado en mi lectura acá, pero usted lo puede leer, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, está diciendo el evangelio es solo uno, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amados hermanos, hago un paréntesis. La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Eterno. Entonces, en esta parte, pues puede ya haber libertinaje. Sencillamente no hay santidad. Y continúa acá el apóstol Pablo diciendo, más si aún nosotros, hablando del mismo, porque él reconoce que puede errar, yo por eso insisto, usted vaya a las escrituras, yo me equivoco, literalmente yo me equivoco, pero el Espíritu Santo no se va a equivocar, usted tiene que ir a las escrituras, tiene que pedirle al Espíritu Santo que le guíe, dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué dice? Sea maldito. Anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo le invito a usted, hermano, lea las epístolas del apóstol Pablo. Literalmente, aunque Pedro dijo que eran muy difíciles de entender, va a ver usted que el evangelio que muchas veces se nos ha dado a conocer es un evangelio muy liviano, pero que el apóstol Pablo nos lleva a un punto de andar, como el Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta angosta, andar por el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Continúa en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hace la pregunta. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, acá, pues ya nosotros podemos ver esta parte, le hacía referencia yo hace un momentito, de probar los espíritus. Y aquí, pues también David nos habla hay un salmo, el Salmo 144, versículo 5, en adelante, desde una versión que usted seguramente no conoce, pero que la puede descargar. Es la versión Nacar Colunga, en donde literalmente, amados hermanos, como estamos hablando de los ángeles, y acá usted va a encontrar una palabra que hoy ya es pues muy común, es de moda, ¿verdad? La palabra alienígena, ¿verdad? Que su significado es extranjero o extraterrestre. Y pues el salmista acá pide al Eterno tienda su mano para librarlos de ellos. Por favor, acompáñeme a Salmo 144, versículo 5. O llave, dice esta versión.
Abaja tus cielos y desciende, toca los montes y humearán. Haz brillar tus rayos y dispérsalos, lanza tus saetas y contúrbalas. Tiende tus manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas, de la mano de los alienígenas. Su versión, si es la Reina Valera, dirá de hombres malvados o perversos, cuya boca habla dolosamente y cuya diestra es diestra de perfidia. Quiero, oh Dios, cantarte un cántico nuevo, entonarte un salmo con el arpa de 10 cuerdas. A ti que das la victoria a los reyes, que libraste a David, tu siervo, de la espada maligna líbrame. Escuche bien, de la espada maligna líbrame. Hablando del maligno. Y sálvame de la mano de los alienígenas, cuya boca habla dolosamente, y cuya diestra es diestra de perfidia. Hay dolo en esta parte, ¿verdad? De lo que hablan pues estos alienígenas. Y entonces, al saber nosotros que los ángeles son ministradores del Todopoderoso, también debemos comprender que su mensaje tiene que ver precisamente con las Escrituras y que no debe contradecirse con ello, principalmente en lo que se refiere a la profecía. Y acá pues tenemos que irnos directamente a lo que nos dice el libro de las Revelaciones en su capítulo 19, versículos del 9 en adelante. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. O sea que tampoco es de adorarles a ellos, sino que son solo ministradores, envían mensajes, nos protegen, pero dice literalmente acá que no debemos de adorarle. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Oh, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de ¿quién? De nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el Señor Jesucristo, su testimonio dice que es el espíritu de la profecía porque Él vino a cumplir literalmente lo que Moisés escribió de Él y también los profetas y los salmos que hablan de Él. Es aquí entonces en donde tenemos que detenernos para examinar la profecía. Y para ello debemos ver si ésta está de acuerdo a lo que dicen las Escrituras o no. En su segunda carta, el apóstol Pedro, en su versículo 1, del versículos 19 en adelante, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la profecía es traída de parte del Padre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces acá también tenemos nosotros que entender algo. Y de hecho yo creo necesario dejar esto en nuestros corazones. Podemos recibir una palabra del Padre Eterno y podemos decir, sí, esto está de acuerdo en las Escrituras, pero puede ser que esta palabra nos haga desviarnos del Eterno y sea literalmente para probar nuestros corazones. Pues también el mismo Señor Jesucristo exhorta a Pedro, hablando ya de los ángeles, ¿verdad? Porque como son espíritus ministradores, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo iba a ser entregado y fue entregado, ¿verdad? Y estaba en el Monte de los Olivos orando. Reconocemos que Pedro saca su espada y el Señor Jesucristo le dice que la guarde, dándole a conocer que si él hubiese querido, podría pedirle al Eterno legiones de ángeles para que le pudiesen asistir. En su evangelio, el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 26, versículo 51, aquí pues no menciona directamente a Pedro, pero nosotros conocemos que era él. Dice, pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada
a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, mira Pedro, yo podría tener el auxilio de mi Padre, ¿verdad? Pero es necesario que todo esto se cumpla. Ahora, sin embargo, nosotros, pues sí, definitivamente vamos a tener en todo este tiempo la dirección del Espíritu Santo, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, el poder de la palabra, pero también la administración de los ángeles. Ahora, pues tenemos que adentrarnos en sí, en el tema como tal. Debemos saber la función que han cumplido los ángeles en el pasado, si ahora en el presente siguen su función de servicio a favor de los creyentes en el Señor Jesucristo. De hecho, la escritura es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Yo por eso os digo que la función angelical aún continúa vigente para nosotros, porque pues literalmente la epístola a los hebreos así nos lo dice. Y aunque examinaremos el pasado, también debemos ver el presente principalmente en lo que se refiere a la iglesia o a las asambleas mesiánicas. De hecho, el Señor Jesucristo habla de ello cuando es llamado Juan y le es revelado lo que usted y yo conocemos como el Apocalipsis, que literalmente es la revelación de los acontecimientos que se iban a suceder en el futuro después de que él recibiese esa revelación. En el libro de Revelaciones, capítulo 1, versículo 19, o Apocalipsis, nos dice, escribe las cosas que has visto y las que son, las que has visto y las que son, está hablando de presente, y las que han de ser después de estas, habla del futuro. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Era un misterio para Juan, ¿verdad? Ver estrellas y ver candeleros de oro. Las estrellas, dice, son los ángeles de las 7 iglesias. En cada congregación hay un ángel. Yo reitero lo que le mencioné de Job, ¿verdad? Reitero el sueño de Jacob. Ángeles que subían y bajaban. Hay ángeles, ¿verdad? Pero también hay demonios. Eso sí, téngalo seguro, ¿verdad? Porque hay muchos que vienen a perturbar a las personas que están ahí literalmente tratando de buscar al Eterno. Y entonces dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. No digo que en todas hay demonios, hago la aclaración, ¿verdad? Pero hay un buen porcentaje. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y pues pedimos al Padre que Él reprenda toda obra del maligno, ¿verdad? Entonces, acá pues nos está diciendo que las estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los candeleros pues son las 7 iglesias. Es aquí entonces, amados hermanos, que nosotros vemos que aunque literalmente nuestros ojos naturales no puedan ver a los ángeles, sí están ahí para ministrar a favor y otros para estorbar la vida del creyente. Entonces remontémonos un poquito al pasado. De esto pues hablamos, si usted no tuvo la oportunidad de escuchar este mensaje, yo le invito a que usted lo haga, las ramas de la esclava y las ramas de la libre, que usted lo pueda hacer, porque vamos a hablar precisamente de Agar. Decíamos que si Agar había conocido quién era el único y verdadero Dios, ¿verdad? Al que Abraham pues obedeció y pues el padre hizo literalmente un pacto con él, ¿verdad? Y pues hubo un sacrificio. Y entonces Agar, la sierva de Sarai, pues precisamente un ángel le da el mensaje de volver a casa de su ama, pero siendo sumisa, es decir, en humildad. Amados hermanos, lo primero que el Padre nos va a demandar a mí y a usted es que aprendamos a ser humildes. De hecho, el Señor Jesucristo dice en su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No nos habla a ser vanagloriosos, no nos habla a enaltecernos, sino por el contrario, a andar en humildad. En el libro de Génesis capítulo 16, versículo 7 dice, y la halló el ángel, hablando de Agar. ¿Y quién la halló? El ángel de Yahweh, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel, aquí está el mensaje del ángel,
le dijo el ángel de Yahweh, vuélvete a tu señora. Le está diciendo regresa, pero le está diciendo la forma en que debe regresar. Y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Yahweh, multiplicaré tu descendencia, ya le está diciendo lo que venía en el futuro, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Yahweh, he aquí que has concebido. Oh, ya le dice, en tu vientre hay un fruto. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Bueno, esa es la experiencia de Agar, pero también mencionábamos en ese tema que compartimos con ustedes, ¿verdad? Las ramas de la esclava y las ramas de la libre. En el caso de Ismael, que también Ismael conoció al único y verdadero Dios que adoraba a su padre Abraham. Y entonces la otra experiencia de Agar es cuando Ismael clama y el ángel le dice que no tema porque de él hará una nación grande. Acompáñeme ahí a Génesis 21:17. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llama a Agar desde el cielo. Nuevamente hay otro mensaje. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Mire el mensaje. Obviamente, Agar ya se había ido, ¿verdad? De casa de Abraham y de Sarai. Pues sabemos que la disputa que había entre Ismael, ¿verdad? Que perturbaba mucho a Isaac, y entonces Sarai le dice a Abraham, echa a tu sierva y a su hijo, ¿verdad? Porque vienen a afectar la vida de mi hijo, y pues el padre le dice, no temas, Abraham obedece todo lo que Sarai te dice, o Sara te dice, ¿verdad? Y entonces ya ella se ve desolada, desamparada literalmente, pero acá el ángel le dice, no temas, porque Dios ha oído tu voz, ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? No oyó la voz de Agar, oyó la voz del muchacho. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Entonces, amados hermanos, estas experiencias de Agar, ¿verdad? Aunque era esclava, aunque pues se precipitó Abraham y Sara, bueno, Sara, ¿verdad? Principalmente, y pues hizo que en algún mensaje, un momento dado, Abraham pues pudiese dudar, pienso yo, de lo que el padre le había prometido, diciéndole, bueno, aquí está mi sierva, tengo un hijo con ella porque no te puedo dar hijos. Entonces, a pesar de todo eso, el padre pues se manifestó a esta mujer que era literalmente egipcia. Bueno, continuemos, vemos otro mensaje, pero otro mensaje que también tiene la particularidad de cuidado, y es el mensaje a Lot para que tanto él como su familia salieran de Sodoma, puesto que Sodoma iba a ser destruida. Recordemos la historia, ¿verdad? El padre le dice a Abraham que pues si va a ser su amigo no le va a ocultar nada de lo que va a suceder, y pues le termina confesando, no confesando, diciéndole, dándole el mensaje que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces pues ya los ángeles van directamente a Sodoma, ¿verdad? Y acompáñeme ahí a Génesis 19:1 y dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Amados hermanos, llegaron los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, o sea, y ahí tenían apariencia de seres humanos, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Se encuentran con Lot. De hecho, usted recuérdese que Abraham estaba pidiendo que si había justo, pues el padre, cierta cantidad de justos, el padre no destruyera Sodoma, ¿verdad? Y el padre le dice que no iba a destruir a Sodoma, ¿verdad? Si había esa cantidad de justos. Pero los ángeles van y buscan a un justo, porque la escritura dice,
más adelante en el Nuevo Testamento, que pues yo insisto que la palabra es la misma, dice literalmente que el justo Lot, ¿verdad? Y entonces lo encuentran, van ahí con él y dice en el versículo 3, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están estos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Bueno, el relato bíblico nos muestra más adelante que los ángeles literalmente cuando porfían los hombres con Lot, ¿verdad? Porque él inclusive ofrece a sus hijas, literalmente a estos hombres que estaban ahí, los dejan ciegos y palpaban para ver dónde estaba la pared, ¿verdad? De la casa de Lot. Y ahí ya recibe Lot el mensaje de que el padre iba a destruir Sodoma y que pues reuniera a su familia, a su esposa, a sus hijas, y pues si sus hijas tenían novio, pues que se fueran todos, ¿verdad? Pero los novios literalmente no creyeron el mensaje. Y escucha, esto es muy interesante. Los novios de las muchachas no creyeron el mensaje. Y por eso fueron destruidos junto con todos los demás que estaban en Sodoma, cuando cayó el fuego del cielo. Bueno, ahí entonces era un mensaje de protección, ¿verdad? De resguardo. Y vamos a ver el otro caso, porque hoy solo vamos a ver casos de ángeles, ¿verdad? Y seguramente encontrará usted muchísimos más en las Escrituras. En el caso de la esposa de Manoa, la instrucción precisa del nacimiento de Sansón y la clase de la imitación que ella debía tener o de darle a Sansón, ¿verdad? Así como los cuidados que debían de tener con él. Entonces, acá, pues acompáñeme al libro de Jueces. Obviamente, acá, miren, la escritura es preciosa. Ya había el pueblo de Israel vuelto a fallarle al Padre, por eso estaban siendo llevados esclavos, ¿verdad? Y entonces, en este caso, pues eran por los filisteos. Y entonces el Padre decide levantar un hombre, pero para levantar previamente a este hombre, él determina qué hombre iba a ser, y en este caso era Sansón. Y pues sabemos que Manoa pues no podía tener hijos con su esposa. Y viene acá el ángel y le hace saber a Manoa lo que iba a suceder. En el libro de los Jueces, en su capítulo 13, versículo 1, nos dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Prestó atención a esta parte, ¿verdad? Tiempo de maldad. ¿Sí? Yahweh los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Yahweh y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Hay un mensaje, amado hermano. Obviamente, ¿usted por qué cree que la escritura le dice que no viva ni vino ni sidra? Obviamente, seguramente esta mujer lo hacía y le dice que no coma cosa inmunda. Mire la alimentación que el padre le estaba dando, en este caso a la mujer de Manoa. Y entonces también le está diciendo que va a concebir al que va a libertar a, a Israel de mano de los filisteos. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver todos estos pasajes que, insisto, hay un tiempo de maldad, el padre envía a un ángel, le da el mensaje a esta mujer y le da la instrucción de cómo debe de cuidarse para que su hijo pueda libertar al pueblo de Israel. Otro caso también de procesos de esclavitud lo encontramos nosotros en Gedeón, a quien se le instruye para dejar sus temores
y se le dan las instrucciones también para libertar al pueblo de Israel, porque obviamente pues también ya habían caído en este proceso de apartarse de los mandamientos del Eterno. También quédese ahí en el libro de los jueces, pero vaya al capítulo 6, versículos del 7 en adelante. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh a causa de los madianitas, Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Yahweh, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Está recapitulándoles lo que había pasado para que volviesen en sí. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Yahweh vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice? No habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Yahweh y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Yahweh se le apareció y le dijo: Yahweh está contigo. Ese es el primer mensaje que nosotros debemos de escuchar. El Señor Dios Todopoderoso, Yahweh los ejércitos, está con nosotros. Nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, está con nosotros. Y dice: Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Mire la pregunta que hace, ¿verdad? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó Yahweh de Egipto, y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de las madianitas? Y mirándole, Yahweh le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Yahweh le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces, amados hermanos, este pasaje literalmente nos muestra no únicamente la asistencia angelical, sino el mensaje, principalmente en el caso de Gedeón, para poder librar a un pueblo de las manos de aquellos que los tenían esclavizados. De hecho, eso mismo sucedió también con Lot, ¿verdad? Cuando los ángeles dicen: dense prisa, nosotros los vamos a asistir hasta que ustedes estén seguros. Y de igual manera, el Padre va a tener el cuidado de, pues, de acuerdo a lo que leímos en las Escrituras, de aquellos que tratemos de obedecer y guardar sus mandamientos y tengamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El otro caso que seguramente usted conoce es Daniel, ¿verdad? Que por causa de su oración, Gabriel le asiste para darle sabiduría y entendimiento de lo que iba a suceder. Acompáñeme al libro del profeta Daniel en su capítulo 9, versículos del 20 en adelante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Mire qué es lo primero que Daniel hace. Ora y confiesa su pecado y el pecado de mi pueblo. No solo confiesa el pecado de él, sino el pecado del pueblo. Y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, hablando al ángel, ¿verdad? Algunos dicen el arcángel Gabriel, a quien habían visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hay una orden, ¿verdad?, que Daniel tenía que entender, y también la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Amados hermanos, hay un punto donde se va a poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia
perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En esto estamos nosotros. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, ahí estamos. También los ángeles, en el caso de Daniel, traen sabiduría y entendimiento. El otro pasaje que yo quiero que usted y yo podamos apreciar tiene que ver también con la instrucción al sumo sacerdote Josué de que se le cambiaran las vestiduras viles. Por eso la escritura dice que el Señor Jesucristo viene por una iglesia, dice la escritura, ¿verdad? Gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, mira, hermano, la escritura no cambia, por favor, tengamos claro este concepto, ¿verdad? Por eso reitero, no mucho, literalmente a mí no me convence aquellos que dicen, bueno, usted ya confesó sus pecados, abrió su corazón al Señor Jesucristo, pues usted es salvo, no se preocupe. Esto no es así. Y entonces se le da la indicación también de que se le cambien las vestiduras viles y se le pongan vestiduras de gala, pero también hay una amonestación para Josué. Acompáñeme al libro del profeta Zacarías en su capítulo 3 y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh. Y Satanás, que el Señor Jesucristo le reprenda, estaba a su mano derecha para acusarle. Hay un acusador, hermanos. Y que el Señor Jesucristo le reprenda. Y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda. Oh Satanás, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y ya le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amados hermanos, ¿quién es el único que nos limpia de todo pecado? El Señor Jesucristo. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Yahweh estaba en pie. Y el ángel de Yahweh amonestó a Josué, diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Hay un punto de exhortación. Como en el caso de Daniel venía un punto de sabiduría y de entendimiento, aquí también hay un punto de exhortación, porque pues Josué, de acuerdo a las escrituras y lo que nosotros entendemos, no estaba de acuerdo a lo que el Padre demandaba. En el caso del sumo sacerdote, dice que para poder ministrar y entrar al lugar santísimo tenía que estar en santidad. Si no, dice que cuando entraba al lugar santísimo, literalmente moría, porque pues no podía expiar el pecado del pueblo. No por él, sino por los sacrificios que se presentaban. Y entonces lo tenían que jalar, ¿verdad? Porque ahí había una campanita que él decía que estaba vivo. Y si esas campanas no sonaban, era porque literalmente había muerto, porque su condición era mala. Como en el caso de Elí, cuando el padre lo amonesta, ¿verdad? Porque sus hijos hacían lo malo. Y pues sabemos que Samuel ya lo exhorta a hacer lo bueno, pero él tampoco se arrepiente de esto. Y continúa aquí el versículo 8 y dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Amén. Bueno, vemos otro caso que muy interesante.
Y fíjese que yo le decía a usted y le hablé de una carta, al principio la carta de Judas. Literalmente usted la puede leer. Amado hermano, yo le recomiendo que la lea. Es un solo capítulo, 25 versículos, si no me equivoco, y dice Judas 1:8 lo siguiente. No obstante, de la misma manera que estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero preste atención al versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bueno, ¿qué hizo el arcángel Miguel? En el caso del arcángel Gabriel, pues traer el mensaje, ¿verdad? De lo que iba a suceder. Acá literalmente Miguel, el arcángel, disputa por el cuerpo de Moisés porque Satanás, que el Señor Jesucristo le reprenda, lo quería tener. Pero en ningún momento dice que él profirió juicio de maldición contra el maligno. Bueno, veamos el otro caso. Vamos a hablar de Zacarías, pero no del profeta, ¿verdad? Sino Zacarías, que pues estaba ministrando en el templo, y ahí se le anuncia que iba a ser padre y que su hijo Juan el Bautista fue llamado para que por medio de su mensaje hiciera que muchos de los hijos de Israel se volvieran al Padre. Por eso, en este caso, Pablo dice a los Gálatas que no es que haya un evangelio diferente. El evangelio es el mismo y que si viene un evangelio diferente, pues no se reciba. El evangelio siempre nos ha llevado, por eso reitero, amados hermanos, a algo llamado arrepentimiento y conciencia de nuestros actos. Si el evangelio no nos lleva al arrepentimiento, literalmente, amados hermanos, estamos equivocados. En el Evangelio del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 1, versículo 10, en adelante nos dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. La hora del incienso básicamente es la hora de la oración. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se recuerda que le hablé del quinto sello, ¿verdad? Se les dice a los ángeles que añadan incienso a las oraciones de los santos, ¿verdad? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Mire, este ángel estaba en el momento de la oración. Amados hermanos, por eso insisto, los ángeles están cuando nosotros oramos, ¿verdad? Están acompañándonos en la oración. Versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Le está diciendo que no debe tener temor y que su oración está siendo escuchada. Y tendrás gozo y alegría, y pues le está dando el mensaje de lo que iba a venir en el caso de Elizabeth, su esposa, ¿verdad? Que iba a concebir, porque ellos eran grandes, no podían Elizabeth concebir, ¿verdad? Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será llena del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lo mismo que sucedió en el caso de Sansón, ¿verdad? Y hará que muchos de los hijos de Israel, preste atención, que era el mensaje, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué hoy conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Él estaba pidiendo una señal. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo. Entonces, amados hermanos, mensajes concretos y asistencia en el momento de la oración que pues tenía aquí Zacarías, ¿verdad?
Bueno, también vamos a ver lo que sucede, no literalmente con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, sino eh, vamos a ver lo que sucede con José. José, literalmente, pues me imagino yo, se encuentra en un dilema que si recibe la noticia de que María estaba esperando, porque él obviamente pues no había tenido relaciones con ella. Y entonces acompáñeme al Evangelio del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1, versículos del 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, como era justo y no quería infamarla, ¿qué pretendía José? Dice aquí la escritura, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Recibe literalmente el mensaje de que no había habido un engaño, sino que había María concebido del Espíritu Santo de acuerdo a lo que el relato bíblico nos dice y que pues es así. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pues ahí puede usted leer Isaías capítulo 9. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amados hermanos, José fue ministrado por un ángel en sueños. Por eso también en la parte de los sueños nosotros tenemos que tener cuidado que sueños vienen de parte del Eterno y que sueños no vienen de parte del Eterno y no son dados por el Espíritu Santo. También van a cumplir una función en el futuro. Y una de ellas es sellar a los 144,000 y ejecutar, fíjese bien, y ejecutar los juicios del Eterno. Amados hermanos, como son ministradores, también van a venir a ejecutar juicios a esta tierra. El libro de las Revelaciones o Apocalipsis en su capítulo 7, versículo 1 nos dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, lo que usted y ya vamos a ver en muy poco tiempo, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Va a ser dañada la tierra y el mar. Por eso preste atención en lo que nosotros le dijimos. Yo sé que este fenómeno del niño pues se da cada cierto tiempo, pero este año y el siguiente va a ser muy extremo. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay un tiempo en que los ángeles van a venir a sellar. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, pero hay otro aspecto. Y muchos nos hemos confundido con esta parte, ¿verdad? Reconocemos que la Escritura dice que los ángeles son mensajeros. Y pues nosotros conocemos que la Escritura nos dice en Marcos capítulo 16, versículos del 15 en adelante, que usted y yo debemos de ir y llevar el mensaje, predicar el evangelio a toda criatura. Pero nos hemos apartado un poquito de esto y quiero que usted le preste literalmente atención a lo que voy a leerle. La predicación del evangelio del Eterno y la advertencia para aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y que reciban su marca. ¿Prestó atención? Los ángeles van a venir a predicar el evangelio. Revelaciones 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Preste atención en esta parte.
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Amados hermanos, el evangelio ha sido eterno. No es algo que únicamente haya venido desde el nacimiento de nuestro Mesías. Él es parte del cumplimiento de este evangelio, sí, pero fue dado desde un principio. Reitero, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces está diciendo que se va a predicar el evangelio a toda tribu, lengua y nación, pero también dice que el mensaje del evangelio es tener temor del Eterno, porque su juicio literalmente va a llegar. Continúa, otro ángel le siguió diciendo: ha caído, anuncia ya, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, los cuatro ángeles que estaban dispersos en los cuatro ángulos de la tierra: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, ese es el otro anuncio, ustedes no reciban esta marca, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Nadie podrá decir que no supuesto. En esta tierra nadie podrá decir que no supuesto, que esa marca no se debe recibir. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba su marca, la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué dice? Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios, reitero, guardar los mandamientos del Eterno y la fe de Jesús. Bueno, vamos a ver otro caso del futuro: ejecutar las trompetas para desatar las plagas postreras. Revelaciones 8:6 nos dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, los ángeles tocando trompetas. ¿Y qué se va a desatar? Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, literalmente, además de ser espíritus que traen mensajes de proteger al pueblo, de liberar al pueblo, también traen juicios para la humanidad. Por eso reitero, nosotros esperamos ser guardados por ellos como espíritus ministradores para heredar la salvación y la vida eterna, pero en el caso de la humanidad también para traer juicios. Y pues vamos a hablar en esta última parte, ¿verdad? Que después de la tribulación van a venir con nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, en las nubes para recoger a sus escogidos. Por eso insisto en esto, ¿verdad? Nos han dicho, ¿verdad?, que la iglesia o el pueblo de Dios no va a haber tribulación. Pero preste atención, amado hermano, lo voy a leer no únicamente desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, porque de esto hemos hablado mucho, sino también lo voy a leer desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Marcos. Mateo 24:29 dice: e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, ¿en qué momento va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo? Después de esa tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, haciendo referencia a nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y preste atención en qué momento va a enviar a sus ángeles, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, yo no quiero entrar en más detalles en esto porque creo que la escritura literalmente es clara, ¿verdad? Y vamos a ver, por eso reitero, posiblemente Mateo se equivocó, pero vamos a verlo en el respaldo bíblico en lo que nos dice el Evangelio del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 13, versículo del 24 en adelante. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Amados hermanos, un escritor se pudo haber equivocado, pero acá literalmente son escritores diferentes, Mateo y Marcos, y usted también lo puede ver también en Lucas, ¿verdad? Y dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Sí? El relato bíblico es el mismo. ¿Sí? Si usted escucha o presta atención, no lo dijo solo Mateo, lo dijo el escritor de Marcos, lo dijo Lucas, que Lucas fue un investigador, ¿verdad?, de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y acá nosotros tenemos claro esto. ¿En qué momento van a venir los ángeles como espíritus ministradores? Cuando se hayan cumplido estas señales. Cuando venga nuestro Mesías en las nubes y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero ya no va a haber momento de arrepentimiento. Continúa de la higuera a aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿De qué generación está hablando? De la generación que todavía va a alcanzar gracia. Porque después vendrá el milenio. Hay un tiempo para los gentiles. Y de esto nosotros tenemos que aprovechar, arrepentirnos. Por eso insisto, el Evangelio literalmente consiste en el mensaje de arrepentimiento. Yo le agradezco a usted pues por su atención en este día. Si usted pues ha sido edificado y bendecido a través de este mensaje, le pido que por favor lo comparta en sus redes sociales a sus seres amados y a sus amistades. Y pues le invito a que el próximo domingo tenga preparado el pan, el vino para que seamos ministrados con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mi resumen acá y mi conclusión, amados hermanos, hay un ministerio angelical, por llamarlo de esta manera, donde los que guardemos el testimonio de verdad del Señor Jesucristo y guardemos los mandamientos del Eterno, vamos a ser cuidados, vamos a ser protegidos, ¿verdad? El Padre va a enviar a muchos a cuidarnos, a protegernos, ¿verdad? Pero también vendrán tiempos donde ellos van a venir a ejecutar literalmente los juicios del Eterno. Hoy usted pudo ver solo unos ejemplos, puede usted analizar las escrituras y seguramente va a encontrar muchísimos más. Pero yo no me quiero despedir sin hacerle la cordial invitación para que este miércoles nos acompañe a nuestro conversatorio a las 7 de la noche, el próximo jueves a nuestro tiempo de oración y ayuno, y el próximo domingo, pues que juntamente con usted podamos meditar en las escrituras y poder ser ministrados con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
y pues es tiempo también de agradecerle al Eterno por su bondad y su fidelidad. Padre eterno, te damos gracias en esta hora. Permítenos dar a ti todo honor, todo loor, toda honra, toda gloria, toda exaltación. Reconocemos que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Padre eterno. Hoy agradecemos, Padre, porque tu palabra nunca regresa vacía, antes bien cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Pedimos, Padre eterno, que esta palabra venga a guiarnos por medio de tu Espíritu Santo a toda justicia, a toda verdad. Nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Pedimos que en este tiempo también nos des el discernimiento para saber qué palabra viene de ti y qué palabra no viene de ti, Padre, porque así como los ángeles son espíritus ministradores, también pueden traer un evangelio que no proviene de ti. Por eso suplicamos tu auxilio, Espíritu Santo, para que tú nos guíes a toda justicia, a toda verdad. Padre, que nos des sabiduría, entendimiento, como en el caso de Daniel, Padre eterno, pero que nos des un corazón entendido, prudente, Padre. Hoy venimos a suplicar, Padre, para que el mensaje que podamos recibir sea cada día no solo de preparación, sino de arrepentimiento. Padre, pedimos por mis hermanos, hermanas que están pasando necesidades para que tu Espíritu Santo venga a consolarles y a confortarles, aquellos que están pasando problemas económicos, Padre, para que tú abras puertas, para que les des la oportunidad de tener un trabajo, un negocio, sea prosperado y bendecido, para aquellos que están pasando por problemas familiares, para que tu Espíritu Santo, Padre, guíe la vida de las familias, Padre eterno, que escuches la oración de muchos de mis hermanos y hermanas que están pasando estos problemas familiares y a los que están pasando por problemas de salud, para que tú, por favor, extiendas tu mano de sanidad a todo cuerpo enfermo, para que por tu llaga, amado Señor Jesucristo, reciban esta sanidad. Nosotros, Padre, te damos gracias. Yo te pido perdón si alguna de las palabras que ha salido de mi boca no ha provenido de ti, Padre. Pero doy honra y gloria a tu nombre, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Si la palabra que salió de mi boca proviene de ti, toda honra, toda exaltación y toda adoración te pertenecen. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor le bendiga grandemente. Esperamos saber de usted muy pronto.